Hola, Monse, de nuevo aquí compartiendo, con mucho gusto de verte de nuevo. Igualmente, Silvia, aquí compartiendo. Es un gusto y me emociona, además. A mí también, cada video que hacemos me gusta, me Sí, emociono entrar a él. Y sí. fíjate, con este video que es de la segunda parte de la violencia, Ajá. que es un súper tema, hoy vamos a compartir con ustedes como algunos que se han empeñado en hacer alguna descripción y clasificar cómo son estas situaciones violentas para entenderlas más. ¿Y tú qué opinas? Eso me ¿Qué parece traes muy por ahí? padre, Silvia, porque justo pues si ya lo que tú vas a compartir son los tipos de violencia, fíjate que desde mi intuición yo elegí algunas frases célebres, digámoslo así, o de pensadores o filósofos que me parece que pueden complementar de una manera importante la violencia. Claro. Si me lo permites, quisiera comenzar con una de Jean-Paul Sartre, Ujú. que fíjate, dice, desconfío de la incomunicabilidad, es la fuente de toda violencia. O Ah, sea, desconfía de la incomunicabilidad, pues es la fuente de toda violencia. qué interesante. Qué interesante, me gustó. Porque bueno, ya ves que se habla con bastante, digamos, en lo cotidiano, de una manera muy fácil. Hay que comunicarnos, la importancia de comunicarnos. Pero eso significa mucho. Entonces, bueno, pues esto dice el filósofo existencialista. No, y yo voy a dar la lata con que para empezar nos enseñan a desconectar la comunicación con nosotros mismos. Y ahí Wow. surge esta situación de violencia, me violenta esa parte y me deja como muy frágil, muy vulnerable. Fíjate que yo, además, rastreando información acerca de esto de hace años, encontré que la clasificación la dividen en dos aspectos. Una, los sujetos que la ejercen y otra, el modo en que se ejerce. Y en esta parte de los sujetos que la ejercen, digamos que hay tres opciones. O es autoinfligida, me daño a mí misma, ¿no? Ya sea que me agredo físicamente, me corto, o todas esas ideas que tenemos en nuestra contra de soy una tonta, no puedo, soy de lo peor, soy fea, o sea, todo lo que te avientes encima. Y el varón, Silvia, ¿no? No soy fuerte, no soy guapo, no soy buen proveedor, también, ¿no? Exactamente. Entonces, cómo este elemento está presente en nosotros. Otra posibilidad es esta violencia interpersonal de quien le ejerce uno hacia otro, ¿no? Como la misma violencia doméstica o el bullying, ¿no? O el atraco, situaciones sociales de uno a otro o situaciones íntimas de uno a otro en relaciones afectivas de algún tipo. Fíjate que me hace mucho clic esto que dices, porque cuando tocaste este punto de que de pronto es la violencia con nosotros mismos porque no nos comunicamos con nosotros mismos, fíjate que otra frase que encontré, en este caso de Antonio Fragus, un humanista español, dice, la violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Me Está encantó. perfecto. La quiero repetir Sí, si me lo permites. La sí, por favor. violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fragus, humanista español. Y fíjate, siento que viene muy de la mano con esto que tú que comentabas, ¿no? Entonces, Sí, quizá en este miedo a los demás y en la poca confianza en mí mismo, pues entonces sale toda esta violencia hacia afuera y hacia los demás, en lugar de regresar a mi centro y de tener como fe en mi experiencia interior. No sé cómo lo exacto, escuches. pero absolutamente. El miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Porque claro, cuando el otro me dice sus ideas muy firmes, si yo no tengo las mías firmes, me siento vulnerable y ahí o asumo mi vulnerabilidad y a ver qué contesto, ¿no? O, o agredo al otro.
porque me Me choca lo enojo que me mucho dice. y Me enojo mucho, suelto. lo pateo, lo provoco, qué sé yo, ¿no? Y fíjate que la tercera forma, justo de la que hablamos en el video anterior de violencia, hablamos un poco de ella, es la colectiva, de un grupo contra otro grupo. ¿Sí? Cuando es por situaciones políticas, económicas, ideológicas de cualquier tipo, pueden ser religiosas o desigualdades. Entonces, tomando en cuenta eso, hay ciertos actores, o yo misma contra mí, o yo misma contra otro, entre dos, o un grupo contra otro, que eso es bastante común. Sí. Y luego viene en esta clasificación de qué naturaleza es el acto. Y, por ejemplo, algo que es muy claro es cuando es un daño físico, ¿no? Al cuerpo del otro o al propio, produciendo dolor, sufrimiento, heridas de algún tipo. Ujú. Cuando escucho esto, Silvia, no sé, creo que esto podría tener una relación incluso con ciertas enfermedades, ¿no? Y con el descuido corporal. Con el descuido corporal. Sí. Y qué tanto en esta parte de no asumir las emociones y de no expresarlas, lo puedo llevar precisamente al terreno ya como tal de lo físico o del cuerpo. Fíjate, aquí tengo una de Gandhi, en este caso, otra frase que dice, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Órale, mira, Esa qué también se me hizo interesante. muy interesante. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Porque de pronto, quién sabe, fíjate, relacionándolo con estos momentos de violencia o de dividir en los distintos gobiernos, en México, en Estados Unidos, ahora previo a las elecciones allá, en las redes sociales, donde verdaderamente hay un parteaguas de las personas que, bueno, casi transpiran enojo y violencia así a priori, ¿no? ¿Qué tanto es como si yo veo la posibilidad de que el otro haga algo y porque no me guste, porque no me favorezca o porque simplemente me puede mover algo que voy a tener que enfrentar quizá en un momento determinado, me violento? Sí. Y esta incapacidad de negociar los ideales, ¿no? Si tú tienes un ideal y yo otro, bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacer un análisis que nos ayude a decidir qué del tuyo y del mío se pueden combinar para hacer un tercer ideal, donde Así como, convivamos ambos. así como nosotras, Silvia, tú estás planteando las definiciones de violencia y yo algunas frases, pero bueno, aunque parezca simple, creo que sí es como en esta convicción de confiar en el vínculo que tienes con otra persona y de poder apostar y tener una cierta confianza en lo que cada quien siente y en lo que podamos aportar y que a partir de lo que aportemos, sumamos. ¿Y cómo es romper con la necesidad de tener la verdad absoluta? Porque nadie la tenemos, pero sí tenemos nuestra propia verdad que puede ir cambiando y evolucionando. Y entonces, si lo que hacemos es mover nuestras verdades, ay, pues entonces podemos hacer una riqueza mucho mayor de nuestra realidad, Claro. en vez de tratar de matar la del otro, ¿no? Sí. Oye, Silvia, a mí sí me gustaría que desmenuzáramos un poco más esto de eh, que mencionabas de que siento que tengo la verdad absoluta. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de eso desde tu punto de vista? Pues desde mi punto de vista, lo que hay es un entrenamiento emocional e intelectual de mostrar cierta seguridad y superioridad emocional a través de mostrar que yo tengo la verdad. Mm. ¿Sí? Si yo soy psicóloga, yo sé exactamente qué te pasa, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad lo investigamos porque el que sabe es el otro, ¿no? Que nos viene a ver y lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Y nosotros le Claro. podemos ayudar a darse cuenta porque nosotros lo estamos viendo y exploramos lo que trae, su verdad, y entonces se la podemos traducir y mostrar y ayudarle a que sepa qué hacer con eso para que no sea un conflicto atorado, ¿no? Pero creo que es un entrenamiento que habla como de mucha minusvalía en el fondo. Entonces yo tengo que decir que yo soy la que sabe,
¿sí? claro. Todo lo Y que que sea. tengo la razón, ¿no? Exactamente. Entonces, y aquí fíjate, entra otro de los tipos de violencia que es la verbal, que es dañar a otro con intención de, a través del discurso, hacerlo menos, producir daño a la imagen, a la autoestima, atacar al otro. Em, y creo que esto lo ilustra bastante, ¿no? Sí, fíjate que ahora que pones ese ejemplo, también abordaremos pronto el tema de equidad de género, violencia de género. Pensaba en una jovencita de la universidad que fue a solicitar asesoría psicológica y que argumentaba y me decía muy convencida que su novio la quería mucho, que no le pegaba, que no, que la trataba bien, que la iba a ver, que sí le decía que era su novia, que a Ujú. veces le decía que tenía mal aliento y Imagínate. que por qué Sí. no tenía más amigas, que a él se le hacía raro. Pero no, que ser violento, no. Qué Ujú. sutil puede ser lo de la violencia verbal, porque no necesariamente es una palabra altisonante. Y yo me acuerdo que le decía, ¿y cómo te sientes tú de que él te diga que tienes mal aliento? Y se puso a llorar, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto Pues, que tocas de la violencia verbal, pues también es real. es que sí, vamos a hacer un video exclusivamente de violencia de género y sexual, porque ahí podemos diferenciar o ampliar mucho más esta mirada, ¿no? Muchas veces esta parte sexual donde agredimos al otro de mil maneras, desde agredir su cuerpo con comentarios hasta violentarlo físicamente o la violación incluso, pero lo dejaremos para un poco más adelante. Porque fíjate, otra es la Sí. económica, usar el poder económico de alguna manera eh, para poder eh, pues quitarle al otro, coercionar al otro, tener poder sobre el otro, que en parte sí se cruza con la de género, pero en parte puede ser un robo, un engaño, un fraude. Y eso también implica este tipo de violencia. Sí, por supuesto, y que ahí no sé qué tanto en la pareja o en otro tipo de vínculos es una gran trampa, porque si yo te apoyo económicamente o te doy, te ayudo y te apoyo, pero quién sabe si también te lo cobro, ¿no? De alguna manera Claro. después. Y todos los fenómenos, además de la corrupción, que tienen que ver con yo, mí, para mí y los demás a ver cómo se arreglan y además le quito al que se deje, Claro. ¿sí? Y hago lo que sea para quitárselo porque todo es para mí. Esa individualidad de este tipo tan dañina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué otro tipo de Otro, violencia, Silvia? Otro sería la negligencia, que se puede dar por omisión al no realizar acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo, que es un poco lo que decíamos hace un rato. Por ejemplo, el médico que se niega a atender a una persona, ¿sí? Estos actos de negligencia donde están viendo que alguien necesita ayuda y lo que hacen es hacer lo que no se debe para hacer peor su situación o incluso hacer algo para agravarla, ¿sí? Fíjate qué interesante, Silvia, porque en la última de las frases dice lo siguiente, de Arturo Graf, un escritor italiano. La violencia no es sino una expresión del miedo. Claro. Y estoy totalmente de ¿Sí? acuerdo. La violencia, y esa es una visión que muy compartida por muchos, en el fondo es el miedo que no sabemos cómo manejarlo. Que no Y entonces sabemos qué lo que hacer. hacen, y a veces ni cuenta nos damos que tenemos miedo. A los hombres, por ejemplo, no se les permite asumir su miedo. Entonces lo que hacen es expresar sus sentimientos violentamente o sus necesidades o sus deseos. Ujú. Que fíjate, yo creo que ahí puede empezar a haber un cambio, ¿no? Que me parece que nos involucra a todos. Veía un meme, porque bueno, se dice que los hombres mueren más en accidentes automovilísticos o practicando alguna actividad fuerte que las mujeres. Y el meme decía, un hombre que casi, bueno, que se voltea en un auto de carreras y dice, pues sí, a lo mejor nos morimos más, pero nos divertimos más que las Mm. mujeres, ¿no?
Bueno, más allá como de esta parte de estar constantemente dividiendo entre ser hombre o mujer, fíjate cómo es otra manera de verlo. En efecto, puede ser que sean como más impulsivos algunos hombres para este tipo de actividades, pero la otra sería que quizá corran más riesgos Desde o se luego, animan a correr más riesgos hay o manejan mejor el estadísticas, miedo. claro, claro. Hay estadísticas que hablan de los adolescentes varones que tienen un alto índice de muerte por actos violentos que su propia masculinidad, entre comillas, les pide afirmar porque ya traen esas ideas, pero también ha subido en las mujeres porque adoptan este tipo de comportamientos también para afirmarse, Sí, malamente, sí, diría sí. yo. Y Digo, fíjate que sí, sí, perdón, adelante. No, sí, sí, sí. otro aspecto violento de tipo violencia es la religiosa, que es el uso del poder para perjudicar a otros, manipulándolos con creencias o promesas relacionadas a un plano espiritual, como el típico ejemplo son las sectas, Sí. la lavada de cerebro y la discriminación hacia los de afuera y el abuso hacia los de adentro. Ujú, ujú. Sí, por supuesto, y ahí entrarían como estas historias muy desafortunadas, me parece, Silvia, de los abusos en la iglesia, de los sacerdotes pederastas, digo, por mencionar algún ejemplo, y que esto como se tapa en aras de algo que es socialmente aceptable o deseable, como es Claro. tener una religión que te permita vivir la espiritualidad, ¿no? Sí, lo que hemos visto a través de la historia de usar como el conocimiento religioso para tratar de dominar a los otros, generarles culpa y hacerlos obedientes y sometidos y explotarlos, ¿no? Ujú. Otro elemento es el cultural, formar parte del marco de referencia de una cultura y se relaciona con los signos de identidad cultural. Por ejemplo, normalizar violaciones en conflictos armados, por ejemplo, sería una de estas. Eso que se normaliza. La extirpación, por ejemplo, del clítoris en ciertas culturas, los genitales femeninos, ese es esta cultural que trae ahí su creencia, su idea, y entonces ejerce una gran violencia contra algún miembro de su mismo grupo. Claro, y en ese mismo contexto, Silvia, pues las histerectomías que se practican en población latina o en otros grupos raciales en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sin También la pensé en voluntad eso. de la persona, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Y yo creo que de esos hay muchísimos ejemplos, porque la misma discriminación tiene que ver con eso. En la misma cultura, esta discriminación de hacerte menos, pues implica este tipo de violencia por tu color de piel, Claro. por tu raza, por tu orientación. Y otro que es más de estos tiempos es el ciberbullying, Mm. que no sé qué tanto lo has escuchado, Sí, cómo seguramente no. sí, que es usar Internet y redes para publicar información acerca de alguien o de un grupo a fin de ridiculizar o humillar. Todo este Claro. acoso virtual y todas las mentiras y fake news que hay al respecto, ya sea en lo personal o en función de los grupos. Claro, e incluso que hay personas, cuando hablábamos de usar el poder, que contratan o pagan a trolls, que les llaman, precisamente para hacer toda una campaña negativa en las redes sociales y que pueden ser verdaderamente lapidarias, ¿no? Sí, de pronto me imagino que todas estas formas desaparecieran y tuviéramos la honestidad, todos los seres humanos, de hablar con la verdad nuestra y de respetar la verdad del otro y de que cuando haya diferencias grandes seamos capaces de mantener el diálogo. Por supuesto. Creo y además esta necesidad de usar al otro, de ridiculizar al otro, de exponerlo, de hacerle daño, pues acabar de una vez por todas de entender qué me está pasando a mí al yo tener estos deseos y resolverlos, ¿no? Resolverlos y plantarme y responsabilizarnos cada quien, ¿no, Silvia? Sí, Incluyendo desde esta violencia, como decías tú, que yo con lo que me quedo es que es para bien en el sentido de que deliberadamente no hay un maltrato a un tercero, ¿no? O a un ujú, otro, incluso desde ujú, este lugar, a ultranza, sino que tiene que ver con justo casi como comenzamos,
con no caer en la incomunicabilidad de la que habla Sartre. Claro, claro. Ujú. Pues muy rico, Monse. Me Sí, sí, encantaron tus Silvia. frases, ¿eh? Me las Sí, mandas, por favor, porque sí, no por las alcancé a supuesto. apuntar y me interesan mucho. Sí, sí, ¿Mm? sí, claro que sí, Silvia, con mucho gusto. Y bueno, pues seguiremos hablando de más temas, compartiendo con muchísimo gusto y entusiasmo contigo y con los demás. Claro que sí. Hasta Ujú. la próxima. Que les Hasta vaya la muy bien. próxima. Bye. Gracias. Bye. A ti, hasta pronto.